Lección número 17 del misterio de la Santísima Trinidad. Después de un periodo de vacaciones forzadas, pues retomamos nuestra clase. Bienvenidos todos y oremos pues al Señor para que esta clase que reanuda nuestro estudio nos llene de la sabiduría divina. Dios mío, Trinidad a quien adoro, la Iglesia nos sumerge en tu misterio. Te confesamos y te bendecimos, Señor Dios nuestro. Como un río en el mar de tu grandeza, el tiempo desemboca en el hoy eterno. Lo pequeño se anega en lo infinito, Señor Dios nuestro. Oh palabra del Padre, te escuchamos. Oh Padre, mira el rostro de tu Verbo. Oh Espíritu de amor, ven a nosotros, Señor Dios nuestro. Dios mío, Trinidad a quien adoro, haced de nuestras almas vuestro cielo. Llevadnos al lugar donde tú habitas, Señor Dios nuestro. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu, fuente de gozo pleno y verdadero, al Creador del cielo y de la tierra, Señor Dios nuestro. Amén. Bienvenidos, queridos hermanos, pues a esta clase número 17, donde nos trataremos de conectar con lo anterior. En nuestra clase número 16 habíamos hablado un poco pues de los atributos entitativos de Dios mediante pues los estudios metafísicos, ¿verdad? La esencia metafísica de Dios. Y habíamos dicho que Dios es simple, la simplicidad de Dios, la perfección y la bondad de Dios. Dios es infinito e inmenso. Dios es inmutable y eterno, y Dios es único. En la página 22 habíamos quedado en ese tema de el Dios único. Dios es uno único, como pues de ver los atributos esenciales de Dios. Repasemos estos 5 atributos antes de llegar al que nos toca hoy. Dios es absolutamente simple. Simplicidad es negación de composición. En Dios no hay composición. En Dios no hay partes, porque la composición es unión de partes y Dios no está en partes ni en pedazos. Entonces, la simplicidad de Dios es absoluta, porque la simplicidad del ser simple puede ser absoluta y relativa, pero en Dios es totalmente absoluta, porque lo relativo es relativo porque está compuesta de partes. Por ejemplo, la persona humana está compuesta de alma y cuerpo. Dios no tiene esas composiciones en su esencia. Entonces Dios es absolutamente simple porque no tiene composición de ninguna forma, de ninguna manera. Lo segundo que habíamos dicho es que Dios es perfecto y es bueno. Dios es máximamente perfecto porque siendo el ser la máxima perfección y siendo Dios el ser mismo subsistente, recuerden esta palabra que la hemos mencionado muchas veces, Dios es en sí mismo el ser subsistente que no necesita de nadie para existir. Entonces habría que hablar entonces de que Dios es perfecto y Dios es bueno porque siendo Él el ser subsistente, entonces como es el único que existe, por lo tanto es su esencia, es la máxima perfección en sí mismo, porque Él lo tiene todo. Por lo tanto, Dios es perfecto, porque Él es el ser subsistente, así de simple y sencillo. La tercera cualidad de la esencia de Dios es que Dios es infinito e inmenso.
Las dos palabras son sinónimas, infinito, inmenso, aunque la inmensidad pues debería de tener su fin, pero en Dios pues la inmensidad de Dios no tiene fin, por eso decimos que es infinito. Porque lo infinito es lo que no tiene fin, lo que no tiene límite. Entonces, el ser infinito puede ser infinito, actual o formal. El que no tiene límites en su perfección, infinito potencial o material, el cual no tiene límites en su imperfección. Entonces tendremos que decir, por lo tanto, que en lo potencial no tiene nada que ver en Dios, porque todo en Él está en acto. Nada en Dios está en potencia. Por lo tanto, es un ser infinito en sí mismo, ¿verdad? Porque pondríamos límite a su ser infinito. Si nosotros ponemos límite a su ser infinito, entonces caemos en el error de no entender pues la infinitud de Dios. Por lo tanto, Dios es infinito con infinitud actual y absoluta. Nunca puede estar en potencia, y absoluta significa totalmente. Bien. Otro de los atributos divinos que tenemos que mencionar antes del que nos toca hoy es el atributo de que Dios es inmutable y eterno. Ahora bien, si sostenemos, como hemos dicho siempre, que Dios es el ser subsistente por sí mismo, que no necesita a nadie que le dé la subsistencia, entonces también tenemos que afirmar que la actividad en Dios es subsistente, porque el obrar sigue al ser y el modo de obrar al modo de ser. Pero si Dios es la actividad subsistente, como el ser subsistente, Él actúa porque Él hace todo lo que hay que hacer en el universo entero. Entonces, es decir, que si su ser consiste en su obrar, ejercerá toda acción sin transitar de la potencia al acto. Acuérdense que hemos definido qué quiere decir estar en potencia y estar en acto. En Dios todo es acto puro. Por lo tanto, Dios es absolutamente inmutable. Y Dios, por ser inmutable, la palabra inmutable significa que no tiene cambio de ninguna forma, de ninguna manera. Él nunca cambia, Él siempre es el mismo. Por lo tanto, al ser inmutable también es eterno. Porque la eternidad es la duración del ser inmutable, ¿verdad? El ser que no cambia tiene que ser eterno. Y es una característica porque la inmutabilidad de Dios es interminable. Eso significa eterno, que no termina nunca. No tiene ni principio y no tiene fin. Por lo tanto, es simultánea, toda al mismo tiempo. Y es uniforme porque no tiene variación alguna. Entonces, la eternidad de Dios sigue a la inmutabilidad, como la temporalidad a la mutabilidad, ¿verdad? El que es mutable es temporal, el que es inmutable es eterno, y eso es Dios. Dios es inmutable, por lo tanto es eterno, porque no puede cambiar. Lo que no tiene principio y no tiene fin significa que no cambia, nunca ha cambiado, nunca cambiará. Y ese mismo es Dios. Bien. Ahora el tema que continuamos, ¿verdad? Dios es único. No hay Dios, no hay otros dioses, quiere decir eso, ¿verdad? Dios es único. Ahora bien, la unicidad en definición teológica es la propiedad de ser inmultiplicable. Dios no se puede multiplicar, no son dos ni tres. La Trinidad no son tres dioses, es un solo Dios en tres personas. Entonces tratemos de entender que la unicidad es la propiedad del ser que no se multiplica, es inmultiplicable, por eso Dios es uno,
es único. Escucha Israel, dice el libro del Éxodo. Dios es uno, ¿verdad? De no ser compatible con otro ser, hablamos de que no se puede multiplicar. Dios no se puede multiplicar con otro ser del mismo rango. Se opone, por lo tanto, a la multiplicidad, la unicidad de Dios, ya por esencia, ya por entidad, por el contenido ontológico de su ser. Se llama multiplicidad esencial a la existencia real de varios individuos dentro de la misma especie, y multiplicidad entitativa a la existencia de varios seres distintos esencialmente dentro de la perfección del ser. Pero Dios, que es el ser subsistente, fíjense que esta palabra es clave que la sigamos escuchando. Dios es el único ser subsistente, significa que es el único que existe por sí mismo. Entonces, por lo tanto, no es compatible, al ser Dios subsistente, no es compatible con la multiplicidad esencial. Esta solo es posible cuando hay composición de materia y de forma en la misma esencia. Fíjense bien entonces qué significa esto. Esto significa de que Dios, por ser subsistente, no existe en él la multiplicidad esencial, porque la esencia de Dios es una y única. Esa multiplicidad esencial en Dios no es posible, porque esto solo es posible, se puede multiplicar la esencia, solo es posible cuando el ser tiene materia y forma, que es la realidad del ser humano. El ser humano tiene materia y forma, tiene alma y cuerpo. Y como Dios no tiene ni alma ni cuerpo, es totalmente simple, uno, una sola cosa, no tiene composición ni material, ni esencial, ni de forma, entonces ni entitativa de su identidad. Entonces, el ser subsistente ha de ser necesariamente único, pues no puede haber en él dos plenitudes de ser. Entonces no pueden haber dos dioses, tres dioses, sino que es único en su identidad de Dios, aunque nosotros conozcamos que hay tres personas en un solo Dios. Esto significa que el ser subsistente es necesariamente único, un solo Dios. Tres personas, vamos a ver más adelante, será por los atributos operativos de Dios, pues, o sea, la acción ad intra y ad extra de la Santísima Trinidad. Dios es trascendente al mundo, que es un último elemento que tenemos que reflexionar, y es que Dios trasciende al mundo porque Dios es totalmente distinto de todo lo que nosotros conocemos con la razón natural. Es que la palabra trascendencia significa alteridad, pero connotando cierta superioridad. Entonces, Dios es trascendente al mundo, quiere decir que Dios trasciende el mundo, es superior al mundo, porque trascendencia significa superioridad. Trascendencia significa también alteridad, quiere decir otra cosa, ¿verdad? Entonces Dios es otro, totalmente distinto que el mundo, completamente distinto que todos los seres creados, y por lo tanto, al ser trascendente, es superior a todos los seres creados. Estamos hablando del universo entero. Entonces, la infinita distancia que media entre el ser por esencia infinito y el ser por participación finito, ¿verdad? Da suficiente razón de la trascendencia divina. Tenemos que entender entonces que Dios trasciende el mundo, trasciende
todo lo creado, incluidos los ángeles y todas las potencias celestiales. Él trasciende de una manera infinita a todos los seres creados. Entonces, por lo tanto, es trascendente. Dios es trascendente. La palabra trascendencia significa eso. Otra cosa y superioridad. En el caso de Dios, pues la superioridad es infinita. Bien, ahora pues pasemos al estudio de los atributos operativos inmanentes en Dios. La palabra inmanente, ya la conocemos, significa lo que está a lo interno de la Santísima Trinidad, ¿verdad? Los atributos operativos de Dios dentro del seno de la Santísima Trinidad. Recordemos también que la palabra inmanente significa lo contrario de trascendente, o sea, todo lo que trasciende fuera de Dios no es inmanente. Entonces, todas las operaciones inmanentes de Dios son todos los atributos que Dios tiene como operaciones a lo interno de la Santísima Trinidad. Entonces, después de que nosotros hayamos examinado los atributos de Dios que se refieren a su ser, a la esencia ontológica de Dios, veamos entonces ahora los atributos que se refieren a su obrar. Los atributos operativos inmanentes. ¿Qué es lo que hace Dios dentro de su ser trinitario? ¿Verdad? Empecemos diciendo que el obrar de Dios es su mismo ser. Por aquello de que el obrar sigue al ser y el modo de obrar al modo de ser, por lo cual si Dios en su mismo ser, entonces será también su mismo obrar. Dios es su mismo ser, su misma esencia. Por lo tanto, el obrar de Dios es parte también de la esencia misma de Dios. Ahora bien, esto quiere decir que aunque ahora estudiamos las operaciones divinas, continuamos estudiando, no obstante, al ser mismo de Dios, porque si estamos hablando de la esencia de Dios, ontológicamente, de su ser, ¿verdad? También el obrar de Dios es parte de su ser, entonces no podemos separar los dos elementos de su naturaleza divina, su ser y su obrar. Entonces Dios es lo mismo en su ser y en su obrar. Entonces, repetimos, esto quiere decir que aunque ahora, como les digo, hemos estudiado las operaciones divinas, continuamos estudiando al ser de Dios. Al estudiar las operaciones divinas, estudiamos el mismo ser de Dios. Pues bien, entonces, las operaciones divinas pueden ser de dos clases. Las operaciones inmanentes, o sea, las operaciones internas al seno de la Santísima Trinidad, y también pueden ser las operaciones transeúntes, o sea, las acciones que trascienden a Dios. Pero esa palabra trascender no se puede usar en Dios porque Él es el único que trasciende. Entonces, hablamos de las operaciones inmanentes, internas, y las operaciones transeúntes, o sea, las operaciones externas de Dios. ¿Y cuáles son las operaciones externas de Dios? Pues toda su obra de la creación, el mundo que ha creado, ¿verdad? Y más que el mundo, pues toda su obra de la creación, su obra visible. Entre las primeras están el entender y el querer divino. Repetimos, las operaciones inmanentes internas, entonces, en las operaciones internas de Dios, inmanentes están el entender y el querer divino. Ahora bien, en las operaciones externas, o sea, en las operaciones transeúntes, está el poder divino en sus varias manifestaciones, ¿verdad? Entonces significa que por un lado
las operaciones internas de Dios, el entender y el querer divino. Y en las operaciones trascendentes, el poder divino en sus diversas manifestaciones, o sea, toda la obra de la creación. Además, entonces, como el entender y el querer corresponden al vivir de las operaciones internas de Dios, también la vida divina es uno de sus atributos operativos. No sé si me hago entender, ¿verdad? Esto es un poco filosófico, pero es bueno que lo ejercitemos para que logremos entender. Estamos estudiando los atributos operativos de Dios. Entonces, la vida divina es uno de los atributos operativos de Dios. La misma vida divina. Porque si nosotros estamos estudiando, ¿verdad?, las operaciones divinas de una manera inmanente, o sea, las operaciones internas, y las operaciones transeúntes, tenemos que unir las dos operaciones de Dios, internas y externas a la Santísima Trinidad, son parte de la vida divina. Por lo tanto, es uno de sus atributos operativos de Dios. Ser, entonces, actuar, más bien ser y actuar. Tendríamos que reflexionar en este sentido para poder entender a Dios. Dios entiende y conoce, que es el siguiente tema, como parte de sus operaciones inmanentes, ¿verdad? Como atributo de las operaciones inmanentes en Dios. Los atributos operativos de Dios son dos: inmanentes y transeúntes. Los dos se juntan porque los dos son atributos de Dios, porque la misma acción, el mismo actuar de Dios es una consecuencia, tendríamos que decir, de su entender y de su querer, que son las operaciones inmanentes que se unen con la operación trascendente, que es el obrar. Y ese poder divino se manifiesta pues en diversas creaciones de las que ha hecho Dios por amor. Muy bien, ahora sigamos. Dios entiende y conoce. En la quinta demostración de la existencia de Dios que estudiamos, de las 5 vías para llegar al conocimiento de Dios, que la quinta es por la finalidad y el orden del universo. ¿Se acuerdan ustedes? Si no, repásenlo. Por la finalidad y el orden del universo es la quinta demostración de Santo Tomás de Aquino de la existencia de Dios. Entonces, entendiendo esta quinta demostración, llegamos a la conclusión de que Dios es una inteligencia directora suprema, o sea, que es el creador supremo de todo lo que existe, que no está dirigida ni ordenada ni siquiera a su acto de entender, y que es por lo mismo el entender por esencia. Fíjense bien que estamos hablando de que Dios es el ser subsistente por sí mismo. Estamos hablando también de las operaciones inmanentes y transeúntes de Dios. Entonces debemos entender por esta quinta vía de Santo Tomás de Aquino que Dios es una inteligencia directora suprema, que esa inteligencia no está ni dirigida ni ordenada ni siquiera a su acto de entender. Por lo mismo, el entender, Dios es el entender por esencia. Él entiende, y por lo que entiende y por lo que quiere, Él actúa. Entonces, al demostrar la existencia y la finalidad y todo el orden que tiene el universo, nosotros comprendemos pues este atributo operativo inmanente de Dios, que es su operación interna que trasciende, si podemos decir esa palabra, que transeúnte, o sea, que sale de ese misterio interno a la Santísima Trinidad, que sale a manifestarse. ¿Saben cuál es el poder que hace
que Dios salga de sí mismo, porque Dios no necesita salir de sí mismo en sus operaciones inmanentes. Él sale de sí mismo porque quiere expandir su amor. Fíjense ustedes que cuando yo recibí esta clase de el misterio de la Santísima Trinidad, el misterio de Dios unitrino, nos contaba el padre, era un padre colombiano que ya se murió, se llamaba Jorge, el padre Jorge, el apellido no me acuerdo ahorita, después se los digo. Él nos decía, Dios no necesita salir de sí mismo porque Él es infinitamente feliz por sí mismo en su ser. Es totalmente infinito en su existencia. Es felicísimo. Entonces Él no necesitaba salir, pero como Él también por esencia es amor, el amor de Dios necesitaba salir, explotar. Por eso tiene sentido el Big Bang del inicio del universo, porque es una explosión del amor de Dios que explota porque quiere manifestar su amor, quiere dar su amor, quiere compartir su amor, entonces por eso Él explota y por eso es la creación del universo entero, porque el amor de Dios, que es su misma esencia, tiene la necesidad de salir de sí mismo para dar su amor. Que él es infinito en el mismo ser de su amor, ¿verdad? En la misma esencia de su amor. Dios es infinito, por eso quiere y explota, porque Él quiere darse a sí mismo. Entonces, al entender nosotros que la finalidad que tiene el universo y el orden que tiene el universo, nosotros comprendemos pues que Dios es la inteligencia directora suprema, que no necesita de nada para actuar, solamente su mismo ser. Por lo tanto, Dios es el entender en esencia, es el querer en esencia y es el actuar en esencia. Esto mismo puede concluirse de que siendo en Dios el entender una perfección pura, debe también existir en Dios. Y siendo Dios su único ser, también será su mismo entender. Dios es el mismo ser, Dios es la misma perfección, Dios es la misma esencia de su ser y la manifestación de su amor, pues el actuar, el crear las cosas. Muy bien. De este entender divino se deriva la omnipotencia de Dios. La palabra entender es la ciencia de Dios. La omnisciencia quiere decir que Dios lo sabe todo, la perfección de Dios. Dios lo sabe todo sencillamente porque es el ser infinito en toda perfección y es causante de todas las cosas, es la causa eficiente, también decimos, en una de las 5 vías del conocimiento de Dios. Entonces, Él es infinito en toda perfección y es el causante de todas las cosas, pero el modo de la sabiduría divina es radicalmente distinto del modo de la sabiduría humana. Esto tenemos que tenerlo claro. La ciencia del hombre es participación en la omnisciencia de Dios. Dios nos hace partícipes de su sabiduría, pero de una manera limitada en nosotros. Entonces, el conocimiento del hombre es determinado y medido por las cosas. Ahora, el conocimiento de Dios determina y mide las cosas. Es una cosa distinta, fíjense ustedes. Porque cuando nosotros vamos a medir el conocimiento del hombre, lo medimos por las cosas, pero el conocimiento y la sabiduría de Dios es la que mide las cosas, entonces es distinto. Ahora bien, en el conocimiento humano, el objeto primero son las cosas sensibles y en ellas se conoce todo lo demás, incluso el propio yo, ¿verdad? O sea, al hombre lo podemos llegar a conocer por las cosas, ¿verdad? Ahora bien, en el conocimiento divino, o sea, la sabiduría divina, la ciencia divina, la omnisciencia divina, el objeto primero es la propia esencia divina
y las demás cosas son conocidas en esa misma esencia. El conocimiento humano es limitado y está sujeto a muchas imperfecciones, y el conocimiento divino es infinito. Es infinito el conocimiento, la sabiduría divina, en profundidad y en extensión. En él no existe ninguna perfección. Por lo tanto, en el conocimiento de Dios no hay ninguna imperfección. Por lo tanto, Dios es la ciencia infinita como uno de sus atributos más conocidos por nosotros, a través pues de esa misma quinta vía que hablábamos de Santo Tomás de Aquino, por la finalidad y el orden